Este año solo tiene 2 meses y ya 3 naves han aterrizado en el planeta Marte. Uno de China, uno de Estados Unidos y otro de los Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué sabe la ciencia? ¿Qué saben los gobiernos del mundo que nosotros desconocemos? ¿Acaso el mundo está muriendo? ¿Acaso esta pandemia? ¿Acaso los cambios climatológicos? ¿Acaso el caos que estamos viendo hoy es solamente el presagio de un fin que se acerca? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Dios te bendiga. Gracias por estar ahí conectado y conectada. Quiero decirte en esta hora que la Biblia es el libro que no ha fallado en ninguna de sus profecías. Y te quiero contar lo que la Biblia dice acerca de cada una de estas cosas. Cuáles son las profecías dichas por Jesús a sus discípulos acerca de lo que estamos viviendo hoy. Primera pregunta, ¿acaso puede el hombre escapar de lo que está sucediendo? ¿Acaso puede evitar sufrir los daños colaterales que por causa del pecado está sucediendo hoy en día o están sucediendo hoy en día? En el libro de Amós, capítulo 9, la Biblia nos enseña y nos muestra si realmente hay un lugar donde podamos ir o a donde podamos escapar. Es solo uno de los textos bíblicos, de los muchos que encontramos en la Biblia, donde nos expresa que no hay lugar donde podamos huir de los ojos de Dios. En Amós capítulo 9, versículo 1 nos enseña: no habrá entre ellos fugitivos que huya, ni refugiado de ellos que escape. 2. Aunque caben hasta el Seol, de allí lo tomaré con mi mano. Y aunque suban al cielo, estamos hablando de una época en el que ni siquiera existían los aviones, mucho menos los transbordadores espaciales, ni las naves espaciales, ni los cohetes que pudieran salir de nuestra atmósfera. Pero ya la Biblia profetizaba esto en el libro de Amós: aunque suban al cielo, de allí lo haré bajar. Aunque se escondan en la cumbre del Carmelo, allí lo buscaré y lo tomaré. Aunque se oculten de mis ojos en el fondo del mar, allí ordenaré a la serpiente que muerda. Aunque vaya al cautiverio delante de sus enemigos, allí ordenaré a las espadas que lo maten, y pondré sobre ellos mis ojos para el mal y no para el bien. Al causa del pecado, muchas cosas las que estamos viendo se han vuelto realidad, pesadillas que el hombre nunca imaginó. Pero, ¿cómo podemos confirmar que todo lo que estamos viendo hoy estaba ya profetizado en la Biblia? Vamos a dirigirnos a Mateo capítulo 24, donde en el versículo 3 los discípulos se acercan a Jesús, aquellos que lo habían acompañado todo el tiempo. Dice la palabra de Dios: y estando él sentado hablando de Jesús en el monte de los olivos, se acercaron los discípulos en privado, diciendo: dinos cuándo sucederá esto, y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo. Los discípulos le están preguntando a Jesús: ¿cuándo sucederá el fin? ¿Cuándo será el fin? ¿Y qué señales tenemos para entender, para darnos cuenta que el fin se acerca? Entonces Jesús les respondió lo siguiente en el versículo 4: mirad que nadie os engañe, nadie os engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Dice que en ese tiempo, en una de las señales de que el fin se acerca, es que van a venir muchos en nombre del Señor, diciendo que ellos tienen la palabra de Dios, que ellos tienen la verdad. Y dice el versículo 6, y habréis de oír de guerras y de rumores de guerra, cuando no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin.
Jesús le está diciendo, ustedes van a oír por las radios, por los medios de televisión, por todas partes se va a estar hablando de conflictos, de posibles guerras, pero aún no es el fin. Dice, porque se levantará nación contra nación y pueblo contra pueblo. Está diciendo que una nación, vamos a suponer Estados Unidos, se va a levantar contra ella misma. Vamos a suponer República Dominicana se va a levantar contra ella misma. Y veremos conflictos dentro de los mismos territorios, dentro de las mismas naciones. Conflictos como nunca se habían visto jamás. Dice la palabra de Dios, sigue describiendo. Se levantará un reino contra otro reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. El año pasado, principio del año pasado, fue un caos total por las veces que se sacudió el planeta, y día a día, cada vez más, las fallas geológicas que tiene el planeta están cada vez más activas y cada vez hay más temblores en la tierra como nunca antes. Sí, en la historia han habido guerras, en la historia han habido terremotos, han habido situaciones climáticas difíciles, catástrofes climáticas. Pero lo que estamos viendo en este tiempo nos hace disparar una señal de alarma. No es normal, no es común, es diferente. Algo extraño está sucediendo. Dice el versículo 8, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. De verdad que la tierra está comenzando a sufrir por lo que está pasando. Ya lo que está sucediendo no es algo común, como decía, ni algo normal. Ya esto está produciendo dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Ahora la palabra de Dios comienza a enfocarse en aquellos que sí y que verdaderamente creen en Dios. Está diciendo, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Está diciendo de que en los tiempos del fin, aquellos que han decidido creer a Dios, aquellos que han decidido defender la palabra de Dios, poner el nombre de Dios en alto por encima de las leyes, por encima de las órdenes que da el hombre, esos van a ser perseguidos. Los que crean en cómo Dios, el diseño de Dios para el hombre. Incluso muchos lo matarán, dice aquí, y serán odiados en todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Acuérdense que estamos hablando de la iglesia de Cristo. El Señor está diciendo en este versículo 10, está describiendo lo que estaría pasando dentro incluso de la misma iglesia. Dice primero, y seréis odiados por todas las naciones, en el versículo 9, por causa de mi nombre, muchos tropezarán entonces y caerán, y se traicionarán unos a otros. Yo no quiero definir mucho todo esto, porque yo creo que está muy claro en la Biblia, está muy claro en la palabra de Dios. Y unos a otros se odiarán. Yo creo que esto no hay que describirlo. Quiero avanzar. Versículo 11. Y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Yo sé que si tú me estás escuchando, si tú me estás viendo esta hora y has llegado hasta este punto de la lectura, es porque conoce de la palabra de Dios, es porque visitas o ha visitado una iglesia y sabe que todo esto tiene sentido para aquel que ha conocido el camino del Señor. Y dice el versículo 13, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Versículo 14, y este evangelio del reino se predicará a todo el mundo como testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Yo quiero que continúo leyendo el versículo 15. Todo esto es muy extenso, pero yo quiero que si tú quieres seguir conmigo leyendo, entendiendo lo que la palabra de Dios enseña a través de la Biblia, las profecías bíblicas, sígueme, escríbeme, dame un like, dime que quieres seguir escuchando, quieres seguir aprendiendo lo que dice la palabra de Dios.